¿Cuál es tu historia? ¿Que puedes dar la vista a un ciego? He venido a este mundo a dar la vista a aquellos que no pueden ver, pueden ver, y a quitar la vista a aquellos que ven, He venido a este mundo a dar la vista a aquellos que no pueden ver, y a quitar la vista a aquellos que ven. Bueno, hermanos, tengan todos ustedes muy buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo del lugar donde nos estén escuchando. Les saludo a Luis Patricio. Esta tarde tengo el agrado, el honor de estar con Hugo Ariza, del canal de YouTube del mismo nombre, si no me equivoco. Él nos acompaña ya que nos va a ayudar en un tema muy interesante, que es la tradición y la infabilidad en la Iglesia Católica. Hermano Hugo, ¿cómo estás? Ojalá te puedas presentar. Abrazo, hermano, un gusto, un placer a todos ustedes, conocerlos y a todos los que vayan a ver el video, un placer a todos, pues espero que todo sea de bendición. Mi nombre es Hugo Ariza, soy un ex evangélico, converso a la fe católica, y bueno, luego de abrazar la fe católica, pues de manera, por así decirlo, empírica, el párroco de mi pueblo, o en el pueblo en el que yo estaba en Colombia, pues me hizo que le ayudara, prácticamente me obligó a que le ayudara con la catequesis, ¿no? Y fui catequista de manera así, puesto por el párroco, pues, y fue una experiencia increíble. Y bueno, desde entonces, estudiando y conociendo y feliz en la fe católica, porque es impresionante. Y bueno, ese soy yo, literalmente, ¿no? Soy colombiano. Hoy radico aquí en Houston, Texas, Estados Unidos. Perfecto. Bueno, acá estamos desde Chile. Bueno, yo también era protestante hasta hace un poco más de un año y ahora estoy en la fe católica, igual que tú. Ah, mira. Y sabes que este tema yo lo venía meditando hace harto rato, sobre la infabilidad y la tradición, pero anoche vi tu live, ayer en la noche vi tu live, y después de que lo vi me puse a meditar en varias cosas que sucedieron durante ese live. Y me di cuenta, bueno, hubieron un par de cosas que me quedaron dando vueltas sobre las cuales estuve meditando y ahora puntualmente me acuerdo de dos. Una, de un comentario que hicieron varias personas por ahí de que era un tema refrito. Un tema que ya se había hablado y que se hable, que era como lo de ayer era un refrito de algo que ya se había hablado, etc. Y yo me puse a meditar en eso. Y se me vino a la mente un versículo que es Filipenses 3:1, en donde, si no mal recuerdo, es Pablo que le habla a los filipenses, ¿cierto? A la iglesia de Filipo, en el que él les dice que para él no es molesto hablarles de estas cosas otra vez. Claro. Que está diciendo que ellos ya lo saben, ok, está bien, pero a él no le molesta volver a repetírselos. Y de hecho, porque le dice que eso es un bien para ellos, o sea, va a ser de provecho. En eso meditaba, cuando todos decían que era un refrito, etc. Y después una pregunta que te hizo un hermano que, según yo, o sea, lo más seguro es que sea protestante, ¿cómo fue la pregunta? Fue de si la sucesión apostólica era infalible o algo así, creo que fue la pregunta. Yo la recuerdo porque dije, no creo que sea una pregunta real, tiene que ser irónica, no lo sé. Y me puse a meditar en esa pregunta, de todas las veces que yo he visto ciertos programas que más o menos tratan de lo mismo, y de los comentarios que yo veo en las redes sociales, que veo en los canales de YouTube, incluso en las conversaciones entre hermanos católicos. Y me he dado cuenta que son dos temas que no están muy acabados en cuanto al conocimiento. Uno le puede preguntar sobre estas cosas y pueden tener como un conocimiento superfluo, ¿cierto? Muy al ras, pero cuando se trata de temas más técnicos no los conocen. No tienen muy claro de qué se trata, cómo funciona, sobre todo cuando se trata de la infabilidad. Hay muchas personas que creen que la infabilidad del Papa es un todo. No importa lo que esté hablando, él es infalible, lo cual no es así. Y el tema de la tradición
el tema de la tradición, mucha gente lo reduce y eso es muy peligroso, hace un reduccionismo muy peligroso de la tradición en el que simplemente es porque es la iglesia más antigua, ¿cierto? Como que lo reducen a eso, en la cantidad de años que tiene la iglesia católica. Y eso es peligroso, ¿por qué? Porque el día de mañana cuando uno está conversando con otros hermanos que son separados, al final no queda muy claro o se demuestra que no hay un conocimiento acabado. Y esa fue la razón por la que yo cuando estuve viendo tus programas, yo lo estuve meditando y dije, es con Hugo con quien tengo que conversar. Y nuestro hermano Horacio, nuestro amigo en común, fue muy amable y me ayudó para poder contactarme contigo, así que te agradezco nuevamente que puedas estar con nosotros acá en el canal. Así que te dejo, como te comenté ayer, ojalá, si es posible, en la medida de lo posible, de que ahora que toques el tema, quizás lo pudiéramos dividir como en 3 puntos, no necesariamente así, pero para que la gente se vaya instruyendo, que lo primero sería la definición del término, de la tradición y de la infalibilidad, si existe un fundamento bíblico para que nosotros hablemos de esto, y cómo se plasma esta tradición y esta infalibilidad en la Iglesia Católica. Excelente, excelente. Bueno, para hacer aquí un acto de honestidad, yo entendí esa pregunta así, que si era un refrito en la temática. Luego me di cuenta que era un tema de si era un refrito en el sentido de que era un video pregrabado. Entonces ahí, en honestidad al hermano que hizo la pregunta, que yo se la malentendí, pero a la vez opino igual que tú. O sea, estos temas no son de nunca acabar, estos temas tienen siempre, porque vienen nuevas generaciones, vienen nuevos católicos, o sea, van a nacer nuevos católicos, por así decirlo. Exacto. Van a haber conversos, o sea, la gente tiene que saber de qué va. Entonces, es un tema nunca acabado. O sea, la revelación, la verdad, Cristo mismo, la palabra de Dios, nunca es refrito. O sea, tiene que estar presente y constante. O sea, eso no tiene discusión, ¿no? Y sí, tienes toda la razón. Un abrazo al hermano Horacio, que es un amigo grande en común que tenemos. Pues, y no, yo pues, placido de que me tengas aquí, hermano, y que me hayas invitado. El placer es totalmente mío, totalmente mío. Sí, tienes toda la razón. Es un tema difuso. Hablo desde mi experiencia. Y sigue siendo difuso porque tanto sacerdotes como teólogos, laicos, que les gusta este tema, cuando salen a hablar de él, es muy genérico, lo utilizan muy genérico, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la tradición, sobre todo, cuando se refieren a la tradición, pueden estar refiriéndose al contenido de la tradición, puede estar bien sea el contenido mutable, el contenido inmutable, o lo que se ha plasmado en la historia. Entonces lo usan muy genérico. Es un término que se usa muy genérico en el mundo católico, pero cuando toca ya ser conscientes y precisos, va a ser muy difícil que tú encuentres a alguien que lo detalle. Me hago entender, o sea, va a ser muy difícil. Sí. Hablo a título personal, es la hora y son pocos las personas en redes que cuando hablan de esto lo precisan, aunque saben, no lo hacen, o sea, presuponen que los demás lo saben y no es así. Entonces tú te das cuenta de esto cuando tú hablas con hermanos protestantes o incluso con mismos católicos, que cuando ya toca precisar, queda la duda, ¿no? Por eso preguntan, muchos protestantes preguntan, ¿dónde está la tradición? ¿Qué es lo que es eso? Eso no existe. Algunos la niegan. Yo conozco famosos protestantes de redes que niegan que exista tal cosa como una tradición oral. Entonces, ahí me enfoqué yo como que esto aquí no está bien, ¿no? Hay que como que aclarar estas cosas y profundizar en ellos y matizar, ¿no? Sin duda alguna, hermano. Amén. Y aquí para que tengamos esto aquí, o sea, no es, hay que correr infalibilidad, o sea, no es infabilidad, infalibilidad, ¿no? Para ok. Sí. Listo. Ok. Dime nomás, Hugo, porfa. Yo quería, si empezamos con la tradición, ¿no? Definimos, ¿sí? Vamos a tener la charla y vamos a ir definiendo lo que son los conceptos o los términos, ¿no? Yo había puesto unas diapositivas, no sé si las podemos compartir o... Sí, por favor. Ahí está. Lo digo. Ok. Ahí debe aparecer. Sí, claro. Ahí está. Para definir esto vamos a hacerlo como si, voy a hablar aquí como si tuviéramos en la catequesis con muchachos, ¿no? Para que sea todo más fácil, ¿no? Mucho mejor. Cuando nosotros utilizamos el término tradición, o la iglesia utiliza el término tradición, no es más que la transmisión, ¿no? El acto de transmitir.
No importa ahora si nos enfocamos en el cristianismo, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero es ese acto, ese evento de transmitir, que se dé la transmisión. Entonces, para que exista la transmisión, requiere de que exista un transmisor, que el transmisor transmita o enseñe o direccione una enseñanza a un grupo receptor. ¿Ve? Entonces el receptor recibe esa enseñanza que el transmisor o el emisor emitió, valga la redundancia, ¿no? Sí. Exacto, así de sencillo. Eso es transmisión, ¿no? Para que se dé la transmisión, yo te transmito a ti algo, sería yo el transmisor, y tú recibes ese contenido, ¿ves? Tú recibes ese contenido y al tú recibirlo, ocurre la tradición o la transmisión. Esto sería la tradición. Esto es para que ya vayamos enfocándonos en lo que significa tradición, o que es lo mismo que transmisión, ¿no? En este caso. Claro. Para que ocurra este evento, hay unos elementos que hay que respetar. Entonces, elemento primero sería el transmisor. Elemento segundo sería el contenido que transmite, ¿no? Y ahí ejerce el acto de transmitir este contenido, y existe un tercer elemento que va a ser el receptor, ¿no? Entonces, aquí están estos tres elementos. Entonces, la tradición va a ser ese vínculo que hay entre el transmisor y el receptor. ¿Qué los vincula? Un mensaje que los comunica, un mensaje que sale del emisor y que lo recibe el receptor. Eso sería tradición, eso es básico, primaria. No recuerdo en qué grado de primaria se manejaría esto, pero así de sencillo, así de sencillo. Entonces, cuando vamos a hablar en la fe católica y vamos a llevar este término, porque ese vendría siendo el concepto del término, así llanamente, secularmente, para que nos ubiquemos, para que sepamos de qué estamos hablando. Entonces, en el cristianismo, en la religión cristiana, ocurre la tradición. ¿Por qué? Porque la tradición cristiana va a constar de un transmisor, una enseñanza, un contenido que se transmite y un receptor que recibe esa enseñanza. Entonces, yo había colocado aquí porque el Papa Benedicto XVI, en una audiencia general, va a explicar qué es la tradición. Una audiencia general del miércoles 26 de abril del 2006. ¿Qué va a decir el Papa Francisco? Va a decir: la tradición es la comunión, ese vínculo, ¿no? De los fieles en torno a los legítimos pastores a lo largo de la historia, en común unión que el Espíritu Santo alimenta, asegurando el vínculo entre la experiencia de la fe apostólica vivida en la comunión originaria de los discípulos y la experiencia actual de Cristo en su iglesia. Nosotros vamos a ver esto, el magisterio va a hablar de esto en la Dei Verbum Acapite 7 y en el Catecismo de la Iglesia Católica a partir del numeral 74 en adelante. Ahí va a hablar la Iglesia, el magisterio, de qué es la tradición, qué es la transmisión. Entonces, ya entendiendo esto, nosotros tenemos que remarcar y ir a la historia, constatar que esto sea así. ¿Ve? Ocurre en la historia de que en el cristianismo exista un emisor, un transmisor oficial y receptores, y hay un contenido que se transmite. O sea, ¿existe esta famosa tradición? La respuesta es sí, indudablemente. Porque nosotros, ¿a dónde vamos? Al siglo I. En el siglo I, ¿quién funda el cristianismo, por así decirlo? Bueno, un señor de Galilea, llamado Jesús de Nazareno, el Galileo o el Nazareno. Jesús, y de alguna otra manera va a ser el primer transmisor. ¿Por qué? Porque él va a transmitir unas enseñanzas. ¿Quiénes van a ser esos receptores? Los apóstoles. Esto ocurre en el año 33. Entonces, el primer transmisor oficial, y digo la palabra oficial y se usa la palabra oficial porque luego van a aparecer otros transmisores no oficiales. Claro. Es para hacer la distinción. Claro. Entonces, Jesús transmite esa enseñanza a los receptores. ¿Quiénes son los receptores? 12 hombres que él mismo instituye. ¿Ve? Jesús instituye y enseña y discipula a sus apóstoles.
les transmite un contenido. ¿Qué es el contenido? Las enseñanzas, ¿no? Un conjunto de enseñanzas o de normas o de doctrinas que reciben estos apóstoles. ¿Ve? Entonces ya vemos que en el año 33, en el ministerio de Cristo, ocurre lo que es la tradición. El transmisor oficial, que es Cristo, le transmite un contenido, unas enseñanzas a los apóstoles. ¿Ve? Le dictamina o le enseña valga la redundancia, temas de fe, de moral, de disciplina, etcétera, etcétera. No nos quedemos ahora en el contenido, luego lo vemos, ¿no? Entonces, esto genéricamente es lo que es la tradición. Ahora bien, Cristo muere, resucita y Cristo se va, ¿no? Ahora pasan a ser los legítimos transmisores, los apóstoles. Ahora lo que hay que preguntarse es, ¿instituyó Jesús de Nazaret, el Dios de los cristianos, a un cuerpo de personas y los instituyó como magisterio único? ¿Ve? Aquí está el detalle, porque si es un magisterio único es el oficial, instituido por Cristo. No puede ser otro. ¿Ve? No, pues, o son los apóstoles, o son los fariseos, o son los saduceos. ¿Quiénes son? No, son los apóstoles. Es el cuerpo de maestros instituido por Cristo para transmitir las enseñanzas de Cristo. Entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿existe esto? ¿Tenemos documentación bíblica de esto? ¿Instituyó Cristo a 12 personas para que se encargaran de enseñar esas enseñanzas que recibieron de él? ¿De transmitir esas enseñanzas que recibieron de él? La respuesta es sí. Cuando tú lees Marcos 3:13 en adelante, dice así, leo la letra, ¿no? Después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, y aquí están los 12 apóstoles. Aquí en Marcos 3:13 pueden leer los 12 apóstoles. Entonces vemos que sí o sí existe en el siglo I, en el primer siglo existe un transmisor oficial impuesto por Cristo y de la manera menos democrática posible, porque los hace a dedo. Claro. Él mismo lo hace, los hace a dedo, uno a uno. Entonces, nosotros hoy estamos en el siglo XXI, pero ahora entonces si nosotros tenemos, y fíjate que esto lo estoy leyendo como algo histórico, ¿no? Ocurrió este evento. No estoy tomando aquí Marcos como si fuera palabra de Dios, no, como evento. Es el dato histórico. Exactamente. Ahora, como cuando piden pruebas de esto, no, la Biblia, bueno, es la Biblia, ¿no? Lo que le está diciendo, ¿no? Claro. Entonces, la misma Biblia en Efesios 4:11 lo dice, ¿no? Él mismo instituyó a los apóstoles, a profetas, a evangelizadores y a otros pastores y maestros. Maestro significa magister, de ahí viene el término magisterio, ¿no? Tanto así que mira lo que la oficialidad de esta gente, de estas personas, los instituye a ellos como magisterio único para que al momento de enseñar, mira lo que dice el verso 14, para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. O sea, Jesús le delega a ellos, al haberle transmitido esas enseñanzas, también les delega funciones, que es propiamente la de seguir con esas enseñanzas, pero también custodiar esas enseñanzas que Cristo le dio. Entonces, sin duda alguna, en el siglo I, fundamentado con la Biblia, tenemos aquí el evento donde Cristo instituye a un magisterio único, en pocas palabras, a ese transmisor oficial, ¿no? Exacto. Entonces, los maestros van a ser ahora los apóstoles que van a estar en común unión con sus fieles. ¿Qué hacen los apóstoles? Le predican a quién? A sus fieles. Entonces ahí ve la tradición. Esto es tradición. Y esto es muy curioso porque aquí hay que señalar, porque yo entiendo que muchos católicos lo hacen y sé que no lo hacen de mala manera y tampoco están errados en su totalidad, pero no deja de ser una inexactitud. Tradición no es lo que dijeron los padres de la iglesia. Tradición no son los padres de la iglesia. Tradición no es la didaje. Eso hace parte de la tradición, pero no es la tradición, porque la tradición estándar es esto, es este evento, es este acto, ¿no? Los padres de la iglesia, que algunos fueron papas,
otros fueron obispos, son tanto testigos de la tradición y en su momento fueron incluso transmisores. ¿Ve? Ya ahorita más adelante les voy a mostrar a San Clemente de Roma. Él como obispo hace parte del magisterio. Al hacer parte del magisterio oficial, hace parte de la tradición en el elemento transmisor. Claro. No podemos perder eso de la visión. O sea, el elemento transmisor, el elemento en el contenido y el elemento receptor. Eso engloba lo que es la tradición. Entonces, los maestros van a ser el magisterio que transmite unas enseñanzas y además tienen una autoridad legítima para enseñar. ¿Qué significa una autoridad legítima? Que alguien los instituyó para eso. No se autoproclamaron ellos maestros, sino que alguien los instituyó. ¿Quién los instituyó? Cristo mismo. ¿Ve? De lo contrario, fuera una autoridad arbitraria. Fuera autoridad, pero arbitraria. ¿Ve? Claro. Entonces, un maestro, para que sea legítimo, tiene que tener esa autoridad legítima, que alguien se la haya dado. Y es quién más que Cristo, ¿no? Entonces, el magisterio apostólico, sí o sí, Jesús le encarga a los apóstoles la tarea de enseñar. Otro pasaje, más documentación o más data. Mateo 28. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. Este es el paso de la autoridad. Este es, de alguna otra manera, la delegación de la autoridad con sus criterios. Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Mira, aquí está. Y haced discípulos a todas las naciones. Mira el encargo. Tienen que hacer discípulos. Tienen que predicar. Tienen que bautizarlos. Y aparte de eso, tienen que enseñarle. Y aparte de enseñarle, que también aprendan a guardar las cosas que Cristo ha mandado, ¿no? Y Cristo promete que va a estar con ellos hasta el fin del mundo. Entonces, ya vemos que ocurre el evento de la tradición. Y ya vemos que Cristo instituye el elemento transmisor y les dice qué transmitir. Y aparte de eso, algunas ordenanzas más, como son el bautizar, el sanar, y todas esas otras cosas, ¿no? Otra cosa que favorece lo que es la tradición cristiana, ¿no? En este caso, la tradición en el mundo católico. Cristo mismo dice que ahora ellos son sus representantes. Ahora ellos son los que están a cargo de hacer lo que él hizo. ¿Qué hizo Cristo? Transmitir unas enseñanzas. Ellos, al recibir las enseñanzas, tienen la obligación impuesta por Cristo de transmitir esa enseñanza. Y el laico, o nosotros, o las personas en el primer siglo, para escuchar a Cristo, que ya no está físicamente caminando entre los seres humanos, predicando entre los seres humanos, para recibir las enseñanzas de Cristo, nosotros tenemos que escuchar ¿a quién? A ese magisterio legítimo y único que él ha instituido, entre paréntesis, al transmisor oficial. Y Cristo lo dice de esta manera: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Todo esto es tradición, todo esto es transmisión. Dios Padre envió a Dios Hijo, ¿no? Dios Hijo instituye a los apóstoles. Escuchar a los apóstoles es escuchar a Cristo. Y escuchar a Cristo es escuchar a Dios Padre. Rechazas a los apóstoles, rechazas a Dios Cristo. Rechazas a Dios Cristo, rechazas a Dios Padre. Exacto. Es terrible. Es un efecto dominó. O sea, es todo consecuente uno de lo otro. Sí, hay una línea. Exactamente. Pero muchos dirán, ok, pero esto es el siglo I. O sea, los apóstoles se murieron, ¿no? Yo quería justamente llegar ahí, porque ahí es cuando empieza uno de los primeros dilemas. Porque los hermanos protestantes lo primero que te dicen, ok, pero se fueron los apóstoles, ¿y ahora? Bueno, esto, aquí un poco de apologética, ¿no? No sé cómo llamarle, pero date cuenta que el mismo canon bíblico, en su Nuevo Testamento, todos los apóstoles no escribieron. Muchos de los que escribieron, ¿qué son? Discípulos de los apóstoles. Marco no fue apóstol, Lucas no fue apóstol, ¿quién otro no fue apóstol?
Pablo fue un apóstol abortivo, por él no caminó con Cristo, él no tuvo entre los 12. Y fue prácticamente casi el Nuevo Testamento lo escribió Pablo, para que te des más o menos idea. Entonces te das cuenta aquí que sin duda alguna, al ver a estas personas que escriben el Nuevo Testamento, ya tú dices, pero ellos no son los apóstoles que Cristo instituyó, ¿no? A ellos, ¿quiénes los instituyeron? ¿Quién instituyó a Marco? ¿Por qué le creemos a Marco? ¿Por qué le creemos a Lucas? Porque ellos son la generación que sigue. ¿Ve? Ellos son la generación que sigue. Timoteo no era apóstol que caminó entre los 12. Tito no era apóstol que caminó entre los 12. Clemente no era apóstol que caminó entre los 12. Entonces, nosotros tenemos que mirar si en el siglo I este magisterio único persiste. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dijo Benedicto XVI y lo que dice el Catecismo y lo que dice la Dei Verbum y lo que dice la Lumen Gentium. Esta tradición es ese vínculo durante todo el tiempo entre los legítimos maestros y el pueblo en común unión a esos legítimos maestros, recibiendo las enseñanzas, recibiendo las disciplinas, recibiendo la explicitación de la revelación. Entonces, no puede ser que el legítimo transmisor se quede en el primer siglo con los apóstoles. No tendría sentido, porque en un primer punto fue Cristo, pero Cristo muere, resucita y sube al cielo. Quedan los apóstoles. Los apóstoles mueren, ¿y qué? ¿Nos quedamos sin transmisor oficial? No tendría sentido. ¿Dónde están los transmisores oficiales? ¿Qué nos dice la historia? La historia dice que los apóstoles instituyeron obispos. Los apóstoles instituyeron obispos. Y es aquí donde entra en juego la sucesión apostólica por la importancia que tiene de la legitimidad de los ministros, la legitimidad del magisterio, ¿no? Pero en este tema, como no es de defender la sucesión, pero sí va de la mano, pues nosotros tenemos que mirar si realmente se dejaron obispos en las iglesias una vez que los apóstoles mueren. La respuesta es sí. Seguimos aquí. Entonces, aquí hay que remarcar algo, porque ya descubrimos en el primer siglo y en la Biblia que lo que enseña la Iglesia Católica en su magisterio, llámese catecismo, o en sus documentos oficiales, llámese catecismo numeral 74 en adelante, llámese Dei Verbum acápite 7 en adelante, llámese la Lumen Gentium, el pueblo de Dios y el magisterio de la Iglesia, nosotros podemos ver que podemos constatar esto en la historia y podemos constatar esto tanto en el siglo I y con los documentos que incluyen la Biblia. O sea, no hay manera. Entonces, ¿qué transmite? ¿Qué contenido es el que transmite este transmisor? ¿Cuáles son las enseñanzas? Entonces, en cuanto a su contenido, van a ser las enseñanzas de los maestros que en cuanto transmitida a las generaciones sucesivas hasta llegar a nosotros en nuestro tiempo, tienen dos caracteres. Un carácter mutable y otro carácter inmutable. Mutable es que muta, que cambia. Se puede abandonar, se puede retomar, se puede modificar. Ese es el mutable. Como las cuestiones disciplinares, como las cuestiones pastorales, la periferia de la liturgia, no la esencia, la periferia, ¿no? La forma de celebrar la liturgia, porque la esencia es el sacrificio de Cristo. Eso hace del carácter inmutable. Hay que decir algo, que lo que tiene carácter mutable es basado en lo inmutable, ¿no? Entonces, lo inmutable, ¿qué va a ser lo inmutable? Lo que tenga que ver con la revelación. Entonces, si la labor del transmisor oficial es explicitar la revelación, lo que ese transmisor explicite va a ser palabra de Dios. ¿Qué? Explicitada. ¿Por qué? Porque no está ya explicitada de alguna otra manera en lo que Cristo enseñó. Porque si tuviera todo explicitado, no necesitáramos del transmisor. La función del transmisor es precisamente esa: transmitirnos las enseñanzas de Cristo, explicitarnos la revelación, en pocas palabras, decirnos qué significa con exactitud la revelación en cierto punto. Por eso nosotros no vemos en la Biblia el concepto de Trinidad explícito a la vista de todo el mundo, porque de lo contrario, toda persona que fuera allí lo ve tranquilamente. No, nosotros necesitamos del explicitador, al punto que se llegó a un concilio para defender la deidad de Cristo, para establecer la Trinidad.
¿Ves? Sí, sí, de hecho, esa es justamente una de las cosas que cuando uno conversa con hermanos separados, uno mismo les dice que el tema de la sola escritura, por ejemplo, no tiene mucho sentido si uno se da cuenta que la Santísima Trinidad no es explícita en la Biblia. Que hay varias cosas, por ejemplo, las mismas personas que rechazaban de que Dios, Cristo y el Espíritu Santo eh, estuvieran como en conjunción, por decirlo alguna palabra, no lo recuerdo ahora cómo lo quiero decir, pero es porque no está explícito. Y es por eso que salieron herejías de ahí, siendo que estaba la Biblia, siendo que se basaban en la Biblia y salieron esas herejías, el arrianismo, etcétera. Claro. Entonces, esa es una de las cosas que efectivamente, como tú dices, si fuera tan explícito, no haría falta entonces un magisterio. No haría falta alguien que nos dijera, stop, para ahí, esto está mal, esto está bien, te estás desviando, esto es herejía derechamente, etc. Claro, claro, claro. Es que cuando ya tú estudias y conoces estos términos, la sola escritura pasa a ser totalmente deficiente. No tiene cavidad en el comportamiento de la cristiandad durante todos los siglos. No tiene cavidad, porque precisamente ya tú al conocer de que la iglesia se divide, por así decirlo, en el buen término, la palabra división, o sea, es como para hacer, o se distingue, vamos a poner distingue, porque la palabra Claro. división es muy contradictoria o puede causar problemas. Se distingue dentro de la iglesia precisamente eso, la iglesia maestra y la iglesia alumna. La iglesia maestra viene siendo el transmisor oficial, que viene siendo el magisterio, y la iglesia alumna somos nosotros los que recibimos la enseñanza. Es como si tú estás en la escuela. ¿Quiénes te enseñan? Los maestros en la escuela. Tú recibes la enseñanza de los maestros. Ahí está ocurriendo lo que es la tradición, porque se transmite ese mensaje, que son las enseñanzas de la materia que tú quieras escoger, ¿no? Ciencias naturales, biología, química, etc. Entonces, te das cuenta de esto. Entonces, la iglesia siempre apeló a que existían maestros y existían alumnos. ¿Ve? Por eso Mateo 28 dice, vayan y enséñenle. Entonces, el acto de enseñar implica eso, implica un profe, un maestro que enseña, un contenido que se enseña, valga la redundancia, y un discípulo que recibe la enseñanza. Eso es tradición, eso es tradición. El detalle va a estar aquí que cuando el católico, el laico, el cura, el obispo, habla y cita la tradición, no hace estas distinciones y quien lo escucha se confunde. Por lo menos nosotros vamos a llamarle tradición al contenido mutable. Pero ¿qué ha dicho la tradición? ¿Qué dice la tradición? Porque, por ejemplo, el canon bíblico es netamente tradición. La misma Biblia, dentro de las páginas, dentro de las letras de la escritura, no te dicen cuántos libros son. No te dicen de dónde a dónde, no te dicen el orden. ¿Ve? Eso lo hace la tradición en el sentido de que el transmisor ha emitido un contenido al decirnos a nosotros que la Biblia del Nuevo Testamento, el canon neotestamentario, va de tal libro a tal libro. Y son 27 libros. ¿Ves? Entonces, ahí tú ves el actuar del transmisor oficial. Esa oficialización, esa transmisión, ese planteamiento que hace el transmisor oficial es lo que se llama tradición oral. ¿Por qué? Porque es distinta a la tradición escrita, que es la Biblia propiamente. La tradición oral va a ser lo que el transmisor ha dicho y ha enseñado de manera oficial. Y entiendas aquí que le coloco el apellido oral. ¿Por qué? Porque es el vocero de Cristo, instituido por Cristo, que vocifera, que dice, que habla, establece. ¿Ve? Lo correcto es la Trinidad. Lo correcto es la deidad de Cristo. Lo correcto es la doble naturaleza de Cristo. Lo correcto es la doble voluntad de Cristo. Eso es lo que es la tradición oral, inmutable. Es lo que ha dicho oficialmente, valga la redundancia, el magisterio oficial del cristianismo. Exacto. Así de sencillo. Entonces, muchos cuando van, no, ¿qué ha dicho? La tradición, está en la tradición. Entonces, y bueno, y te encuentras con el muro de qué es lo que es la tradición, ¿no? Entonces, dentro de la tradición, en su contenido, tenemos el contenido mutable e inmutable. Pueden leer el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 83 en adelante, va a hablar de lo que es el contenido mutable e inmutable. La misma Iglesia tiene la autoridad para decir
esto es mutable, esto es inmutable, ¿no? Lo mutable, disciplina, pastoral, liturgia, cuestiones culturales, de fiestas, etcétera, etcétera. Mientras que lo inmutable es directamente o inherentemente tiene que ver con la revelación misma, su explicitación, que en pocas palabras van a ser los dogmas, la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, yo cuando digo que es la Trinidad es una enseñanza, es palabra de Dios, sí. El canon bíblico es palabra de Dios, sí. La doble voluntad de Cristo es palabra de Dios, sí. ¿Ve? Eso es palabra de Dios. Son doctrinas que para nosotros son palabra de Dios. Mientras que cuestiones disciplinares, si los sacerdotes son célibes o no, eso es disciplina, eso puede cambiar. En todo el orden de la Iglesia Católica, incluso dentro de la misma Iglesia Católica Apostólica de rito romano o de rito latino, hay sacerdotes casados que son los anglicanos que se han convertido al catolicismo. ¿Ves? Ya ellos casados se abrazan, ¿ves? Entonces, los otros ritos también tienen sacerdotes casados. Entonces, ya ves que varía, es muta, aquí es así, aquí es acá, ¿ves? Ahí muta. Exacto, sí. ¿No? Entonces, sin duda alguna existe este vínculo. Ahora nosotros tenemos que preguntarnos, porque esto aquí estoy generalizando, ¿no? Si los apóstoles se murieron, ¿quiénes quedaron? Bueno, para la muestra un botón, quedaron obispos. Por ahí está un tal Policarpo, un tal Ignacio de Antioquía, un tal Clemente de Roma, y puedo seguir, ¿no? Entonces, esos obispos pasan a ser el cuerpo de maestros oficiales. Tienen esa oficialidad para enseñar, transmitir las enseñanzas. ¿Ve? Son ellos los maestros, ese cuerpo de obispos. Son los maestros que le enseñan a los fieles. Y fíjate que ya estamos llegando ya al siglo II, ya muchos apóstoles murieron, solamente quedó Juan después hasta la década del 90, ¿ve? Y ya muchos ya habían muerto. Entonces, lo que transmite se va a hacer de manera oral, como ya lo expliqué, y de manera escrita, ¿no? De escrita, aquí hay que hacer una distinción, que cuando se refiere a escrita es la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque va de cierto libro a cierto libro y se va a creer que se va a tener por inspiración divina. O sea, lo que escribe en la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, ¿quiénes son? Apóstoles y discípulos de los apóstoles. O sea, estamos hablando del magisterio. Son documentos magisteriales que por inspiración, que es el influjo del Espíritu Santo a estos escritores, escribe la palabra de Dios o transmite la palabra de Dios por escrito sin error. ¿Me hago entender? Sí, sí. Y aquí les estoy mostrando como especie de un círculo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Que los maestros transmiten de manera oral o escrita las enseñanzas y el receptor recepciona esa enseñanza, pero ese receptor mañana puede ser o puede participar del cuerpo de maestro. Un ejemplo, San Marcos, o un ejemplo hoy puede ser un joven que recibe la enseñanza católica, entra a un seminario, se convierte en sacerdote, escala a obispo, a cardenal y mañana puede ser incluso papa. Fíjate que pasó de ser un laico que recibe la enseñanza a convertirse ahora o a estar en el segmento de la iglesia maestra. Claro. Fíjate, incluso cuando él llega a ser cardenal, ya sus maestros que le enseñaron a él cuando era laico, ya habrá muchos, la mayoría ya no están muertos, ya no están. Es lo mismo que pasó con los apóstoles, es lo mismo que pasó con los discípulos de los apóstoles, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser luego un maestro, ¿no? Bueno, aquí se transmitió oral y escrita. Por ejemplo, ¿quién era el maestro? Pablo. ¿Quién era el maestro? Mateo. Entonces Pablo le escribe a una comunidad. ¿Ellos quiénes son? Receptores. Pablo es el emisor. ¿Qué le escribe? La carta a los Corintios, la carta a los Filipos, la carta a los Éfesos, la carta. Entonces él está transmitiendo la enseñanza a ese pueblo para que reciba la enseñanza. Ahí se está dando lo que es la tradición. Claro. Luego ese documento va a quedar y lo va a reconocer la iglesia como inspirado, como palabra de Dios y va a pertenecer a un canon. Entonces, vamos a adelantar aquí. Por ejemplo, a ver.
Bien. Entonces, yo no sé, como Benedicto, ¿no? Había puesto aquí adelante. Como Benedicto y la Iglesia plantea que esto es propiamente en la unidad de tiempo, tenemos que preguntarnos quién es el transmisor oficial en el siglo I. Ya descubrimos que son Jesús, los apóstoles, y ya comenzaron a fin del siglo I los discípulos de los apóstoles. Pero ¿quiénes lo son según la historia? En el siglo II. Ya en el siglo II está Policarpo, ¿ve? Está Aniceto, está San Irineo, son obispos, ¿ve? Irineo, obispo de León. Aniceto, obispo de Roma. ¿Sí me hago entender? Sí, súper claro. Ignacio, obispo de Antioquía. Y ellos se reunían para discutir cosas, se peleaban cosas. Tenemos un documento, por ejemplo, carta a los adversus herejes, contra los herejes de San Irineo, donde menciona a Aniceto, menciona a Policarpo, menciona a Víctor. De hecho, ahí se agarra con Víctor, lucha contra los gnósticos. Entonces, te das cuenta que sí existía un cuerpo de maestros visible en la iglesia en el siglo II. Si nosotros dos cerramos los ojos o agarramos un DeLorean y nos vamos al siglo II, nosotros nos vamos a encontrar con los obispos oficiales. Igual pasa en el siglo III, igual pasa incluso en el siglo IV, donde hay un pleito entre obispos. ¿Ve? Como hoy en día, hoy los obispos se pelean entre ellos también, se discuten, se debaten entre ellos, ¿no? Entonces te das cuenta que la iglesia siempre ha tenido un cuerpo de maestros oficiales. Cosa que ocurre es que cuando un obispo de esto se pelea con el cuerpo de obispo y pierde la común unión, sigue teniendo validez, sigue enseñando, pero ya no es legítimo. Pierde legitimidad. Pierde legitimidad. Es como si tú fueras profesor y te peleas de tu universidad y el decano y los otros maestros te botan de esa universidad. Eso no significa que tú no tengas capacidad de enseñar. Tú puedes seguir enseñando. Es más, tú puedes enseñar por tu propia cuenta, pero tú no eres legítimo maestro de esa universidad. Exacto. ¿Ves? ¿De qué estás hablando, Hugo? Bueno, tenemos a Arrio. ¿Ves? Tenemos a Nestorio. Ellos fueron separados y ellos seguían enseñando en su comunidad y esa comunidad quedó separada, cismada del magisterio oficial. Ellos van a decir que fue Occidente o que fue el obispo de Roma y los que estaban en comunión con Roma. Ellos van a decir eso. Es obvio que ellos van a decir eso. Entonces, si tú estás en la época, tú no tienes para dónde agarrar, o te vas con ellos, por ejemplo, con los monofisitas, con el grupo de Arrio, con el grupo de Nestorio, o te vas con el grupo de los romanos y los demás que quedaron de la otra parte al momento de llegar el concilio y las definiciones del concilio. Entonces, tú no tienes para dónde agarrar. Hay dos magisterios, se crea un magisterio paralelo. Uno de los dos tiene que ser oficial, los dos no pueden ser oficial. ¿Me hago entender? Y es, allí donde tú como protestante no tienes cavidad. No sé si me hago entender. Porque tú vas a la historia y ¿qué pasó con el cuerpo de maestros oficial que viene desde los apóstoles? Los dos vienen de los apóstoles, sí. Es como si los dos vinieran de la misma universidad, pero uno termina cismándose del otro. Entonces, ¿cuál es el oficial de esa universidad? ¿Cuál es el oficial del cristianismo? ¿Cuál es el que trae la oficialidad? ¿Ve? Porque para que sea oficial tiene que seguir el mismo elemento que instituyó Cristo. Cuando Cristo instituye a los 12, Cristo no instituyó a los 12 por separado en el sentido de que tú sé tu propio maestro y tú enseñas apartado de tus hermanos. No. Aunque estuvieran alejados por enseñar en localidades distintas, estaban en común unión, ¿no? Entonces, por más que uno que estuviera en Alejandría, por más que otro estuviera en Antioquía, por más que otro estuviera en Roma, estaba en común unión. Cuando uno no se acataba a todo ese sistema, era excomulgado o era cismado. Entonces ya se creaba rancho aparte, por así decirlo. ¿Ves? Entonces, nosotros en el siglo IV, si tú y yo vamos al siglo IV, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Quiénes se reúnen en el concilio? ¿Nosotros? No, se reúnen los obispos, los legítimos maestros. ¿Ves? Que se van a pelear y uno de ellos va a quedar fuera o varios de ellos van a quedar fuera, cuando en el arrianismo la mayoría que eran los herejes tenían tomada la iglesia, pero ves la historia y termina venciendo lo que es Atanasio y todos los que defendieron la deidad de Cristo, ¿no?
Entonces, ves que en la iglesia, en cualquier siglo, hay un magisterio oficial, porque habría que preguntarse, Víctor, ¿era oficial o no era oficial magisterio de los cristianos? El Papa Víctor en el siglo II, ¿ves? Y así sucesivamente. Todos los obispos de Roma y todos los obispos de las otras comunidades, mientras estuvieran en comunión, ¿eran magisterio oficial o no eran magisterio oficial? Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces, querido hermano, esto es lo que es la tradición, ¿ves? La tradición es esa comunión que hay entre los legítimos maestros que transmiten las enseñanzas cristianas de carácter mutable e inmutable a ese pueblo fiel durante todos los siglos, durante todos los tiempos, hasta que venga Cristo. De aquí a 20, 30 años, el Papa Francisco ya ha muerto, bueno, no, Dios quiera que le dé 20 años de vida, pero es por una analogía que en el futuro... Sí, se entiende. Por ejemplo, Benedicto ya murió, el Papa Juan Pablo II ya murió, y Pablo VI ya murió, y todos han muerto, ¿me entiendes? Son hombres, como los apóstoles, son hombres que mueren y queda las enseñanzas e hicieron parte de, pero las generaciones continúan. Entonces claro. Un cristiano, una persona que nazca 50 años más adelante, 100 años más adelante, va a ser un laico que tiene que sujetarse o estar en común unión con el ministro oficial que viene a enseñarle la doctrina oficial de Cristo. Claro. Hermano, aquí una consulta, es más que nada como para saber tu opinión personal. ¿Cuál crees tú que sea la razón por la que los hermanos separados tengan este conflicto con la tradición, con la sucesión apostólica? Aún habiendo tanta evidencia histórica, bíblica, etcétera. ¿Cuál crees tú que sería la razón de esta problemática que ellos presentan con la tradición y la sucesión? Primero, el desconocimiento. Primero, el desconocimiento profundo que hay incluso en la erudición protestante. Y no lo digo por soberbia. Ay, Dios. Me agarraste así, pero te iba a mostrar. Bueno, yo tengo un libro que se llama La Sola Escritura. Es la defensa como de 8 eruditos a la sola escritura. Y... ay, Dios mío, me agarraste fuera de base para mostrarte el libro. Pero bueno, te lo cito de memoria. El libro se llama Sola Escritura, es una defensa que hacen 8 eruditos, donde está Sproul, donde está MacArthur, donde está Whitaker, están todos, están la mayoría, puros pesos pesados, casi la crema innata de los pesos pesados. Y ellos cuando atacan a la postura católica de cómo se entiende la tradición, le erran. E incluso de cómo se entiende la infalibilidad, le erran. Entonces, cuando ellos quieren defender la sola escritura, ellos atacan la tradición entendiendo que es una tradición de hombre y no comprendiendo la legitimidad de un transmisor, de uno solo, porque Cristo instituyó un único transmisor, que es el cuerpo apostólico. Entonces, primero es el desconocimiento, y esto no lo digo por soberbia, sino lo digo porque lo he leído de sus propios libros, de su propio puño y letra. Eso como primera medida. Como segunda medida, es en qué sentido tienen o qué concepto le dan a la Biblia. ¿En dónde ponen la Biblia? Porque fíjate lo que tengo en pantalla. Para nosotros la palabra de Dios no es la Biblia como tal. ¿Ve? La Biblia contiene palabra de Dios, es tratada como palabra de Dios, pero realmente la palabra de Dios es Cristo. El Dei Verbum, como dice Juan, ¿ve? En el principio era Dios, en principio era Dios, o sea, en principio, él plantea ahí, ¿no? La palabra de Dios se me escapa esa frase que dice el apóstol San Juan, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, ¿no? Y el verbo era Dios, ¿no? Algo así dice San Juan. Porque para nosotros es Dei Verbum, que es Cristo mismo. Entonces la Biblia es un compendio de libros que contiene la palabra de Dios. ¿Ve? Ahí está la palabra de Dios. Entonces la Biblia es palabra de Dios en tanto y cuanto eso, que es inspirada por el Espíritu Santo para que la palabra, la enseñanza de Dios quede puesta por escrito sin error.
pero la palabra de Dios per se, en esencia, es Cristo. Entonces, ellos al mirar eso se quedan con el contenido de y no con la institución de. ¿Qué estás diciendo, Hugo? Por ejemplo, los separan, como que los apartan. No hay una conexión entre lo uno y lo otro. Es correcto, es correcto. De hecho, yo esto lo catalogo la mutilación de la tradición de Cristo. Porque si Cristo transmitió sus enseñanzas, Cristo también transmitió o dictaminó un transmisor para que enseñara sus enseñanzas. Entonces ellos cortan con el transmisor y se quedan con las enseñanzas. Pero al momento de quedarse con sus enseñanzas, a ellos les toca ir a las enseñanzas e interpretar las enseñanzas. Y es allí donde nace la hermenéutica del sujeto. Al entrar la hermenéutica del sujeto, ellos se colocan como maestros a sí mismos. Ese es el gran problema que yo le veo al protestantismo y a la sola escritura. Rompen con el transmisor, que es lo que han hecho muchos cristianos a través de la historia. Romper con el transmisor, que es lo que hace el protestantismo y la famosa reforma. Rompe con el transmisor oficial, o sea, desconoce el magisterio oficial. Claro. ¿Ve? Ahí está el detalle. Entonces, es el problema que yo le veo al protestantismo. Entonces, cuando ya tú le das este concepto a la Biblia que ellos tienen, ya los magisterios son superfluos. Cualquier magisterio es superfluo. Por eso tú ves a los protestantes que no se aferra a un solo magisterio. No, yo soy bautista, pero no le hacen caso todo al bautista. No, yo soy presbiteriano, no, yo soy esto. Incluso ellos mismos creen un poquito de aquí, creen un poquito de allá, creen otro poquito de acá. Ahí es cuando hacen esta desvinculación entre lo uno y lo otro, es cuando se forman sus propios magisterios. Claro, exacto. Rompen con la tradición. Exacto, esto me sirve, esto no, esto sí, ok, puede ser esta profesión de fe del año tanto, de los protestantes reformados, ok, la acepto, pero esta parte no, etcétera, etcétera. Al final son su propio magisterio. Claro, claro. Quería mostrarte el libro, hermano, pero bueno, después... No se preocupe, no te preocupes, Hugo. Entonces, rompen con la tradición porque rompes con el transmisor. Si tú de Chile, mencióname una universidad de Chile. La Universidad de Chile, o la Universidad Católica. Universidad Católica de Chile, ¿no? Que tienen un equipo de fútbol, si mal no recuerdo. Sí. La Universidad Católica de Chile tiene sus maestros oficiales de la Universidad Católica de Chile. Tú para ser egresado universitario, egresado de la Universidad Católica de Chile, tienes que estar en común unión con los maestros de la Universidad Católica de Chile. En pocas palabras, recibir sus enseñanzas y sujetarte a sus enseñanzas. ¿Sí o no? Y sujetarse al decano. Al decano. Bueno, al tú desconocer a los maestros de la Universidad Católica de Chile, ya rompiste con ese vínculo, con esa comunión. ¿Cuál es esa comunión? Bueno, que ellos te transmiten las enseñanzas, las materias, el contenido de las materias, tú recibes eso y así va, hasta que te gradúas. Bueno, en el mundo cristiano también es así. Yo recibo sus enseñanzas, hasta mi final de mi vida me muero y pues me gradúo, sería yendo al cielo, una cosa así, para que se entienda la analogía, ¿no? de la unidad de tiempo. Entonces, al tú romper, ya tú no perteneces a la Universidad Católica de Chile porque tú no estás en común unión con ellos, tú no estás aceptando sus enseñanzas, tú no vas a la escuela, tú no vas a las instalaciones a recibir las enseñanzas, tú no presentas tus exámenes, los desconociste eso, ya para ti no es tu decano, rompiste con el evento de la tradición. ¿Ves? Así de sencillo. Entonces, este es el problema que yo veo en el mundo protestante e incluso en el mundo católico no unido al magisterio oficial, que es el Papa de Roma y los obispos en comunión con él. Claro. Exacto. Perfecto. Si gustas, podemos pasar al siguiente tema. Sí, vamos a pasar al siguiente tema. Ahora vamos a hablar de la infalibilidad, ¿no? Perfecto. Así como le dimos concepto a la tradición, tenemos que darle concepto a la infalibilidad, ¿no? Normalmente, ¿qué significa infalibilidad? Infalibilidad es que no falla, ¿no? Que no falla. Pero dentro del mundo católico es la creencia, ¿no? Es una creencia que por promesa de Jesús de Nazaret,
ese magisterio oficial, óigase bien, ese magisterio oficial sobrenaturalmente recibe una divina asistencia por parte del Espíritu Santo prometida por Jesús de Nazaret. Que para el momento de explicitar la revelación, o sea, darnos a conocer la revelación, darnos el significado de la revelación, no falla. Eso es la infalibilidad. La infalibilidad en el mundo teológico se comenzó a usar más o menos en el siglo XII, siglo XIII, es muy nuevo, pero la creencia, porque detrás del término hay una realidad. Cuando tú dices fútbol o balón-pie, no es un balón y un pie, es todo una realidad que se vive detrás, o se percibe o se conoce detrás de ese término. ¿Ve? Por ejemplo, cuando uno dice balompié o fútbol, entiende que es un deporte que tiene sus reglas, 11 versus 11, hay tantos árbitros, etcétera, etcétera. Entonces se consigue una realidad. Bueno, en la infalibilidad se concibe esta realidad o se tiene esta creencia de que por asistencia del Espíritu Santo prometida por Jesús de Nazaret, el único infalible, el Señor infalible, hace partícipe a la iglesia de su infalibilidad, porque la iglesia y el Papa, o sea, los obispos y el Papa, no son infalibles por sí solos, son infalibles porque Jesús de Nazaret los hace partícipe de su infalibilidad al otorgarles una asistencia o al darles una asistencia por parte del Espíritu Santo para que al momento de definir, explicitar, explicar, darnos el significado de la revelación, no falle. Eso significa infalibilidad. Vamos a ver si lo tengo aquí. Aquí está. Entonces, la infalibilidad es la creencia de que el magisterio por promesa de Cristo es asistido por el Espíritu Santo para que al momento de definir una enseñanza, entre paréntesis doctrina, concerniente a fe y moral, no erre o no yerre, como dicen los españoles. Nosotros podemos decir no erre. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 888 en adelante. Lumen Gentium, numeral 25, segundo, tercer párrafo. Allí lo pueden leer tranquilamente. Yo, vamos a ver si lo coloco desde un erudito, porque ya aquí doy la cita, ustedes pueden ir a la cita, pero si me permites compartir esto también, hermano. Vamos a ver si lo puedo compartir. No sé si se ve. No veo el tema. Acá está, ya lo veo. Dame un segundo. Súbelo. Este libro se llama Apología a la Tradición. Tengo bastantes libros, bueno, no bastantes, varios. Tengo varios, tengo 1, 2, 3, 4, como 6 libros, o 7 con el de Michael Smaul. Habla de la infalibilidad, ¿no? Entonces, en azul, ven cómo comienza a explicar. Esto es documentado. El erudito documenta esto, o la bibliografía es la que yo les pasé. La Lumen Gentium, el Catecismo de la Iglesia Católica, la Pastor Eterno, ¿no? Esa encíclica de 1870, ¿no? Entonces, lo dice así literalmente: la infalibilidad es a su vez aquella prerrogativa por la cual la Iglesia y el Papa, por una especial asistencia divina, no puede errar al defender y definir la doctrina revelada. Esta prerrogativa sobrenatural se explica de modo extraordinario cuando el Papa se pronuncia ex cátedra con una sentencia manifestante, definitiva y destinada a toda la Iglesia. Por ejemplo, cuando es ex cátedra es un magisterio extraordinario que el Papa define un dogma, ¿no? Al Papa definir un dogma, está ocurriendo el evento o se está dando a cabo la infalibilidad. O sea, ahí hay una asistencia divina por parte del Espíritu Santo para que al momento de... ¿Qué es un dogma? El dogma es la verdad revelada. ¿Qué quiere decir eso? Que la Trinidad es un dogma, la doble naturaleza de Cristo es un dogma, y así todos los dogmas de la Iglesia. La infalibilidad propia del Papa es un dogma, ¿no? De la Iglesia es un dogma. El Papa no erra porque él está explicitando la revelación. ¿Ve? Él no falla, pero no solamente se dan en los pronunciamientos ex cátedra,
También se da de forma ordinaria cuando el Papa y los obispos enseñan con continuidad una doctrina. O sea, en pocas palabras, en el magisterio ordinario también se da la infalibilidad, porque ¿cómo conocemos? Es la gran pregunta. ¿Cómo conocemos nosotros como católicos cuando la Iglesia ha hecho un pronunciamiento de carácter infalible? Porque existen unas prerrogativas, existen unos estándares, existen unas normas, ¿no? La Diputación para la Doctrina de la Fe en su momento estableció cuáles son, ¿no? Por eso cuando tú vas a leer un dogma, bien sea en el Denzinger o en la misma iglesia, ¿no? O las encíclicas, etcétera, tú vas a ver que comienza diciendo, ¿no? Esto es lo que se ha creído siempre, en todo lugar, en todo momento, tal cosa, declaramos. Entonces, tiene que tener carácter declaratorio, definitorio. Entonces, va de la mano con la definición. Va de la mano con condenar la postura contraria. Llamar herejía o llamar la postura contraria es la errónea. Quien llame esto o quien no crea esto sea anatema. Los anatemismos, ¿no? Entonces, ahí está. Esto puede ocurrir en el magisterio extraordinario u ordinario. ¿Ves? Porque el magisterio ordinario también define cosas, ¿no? Entonces, vamos a seguir aquí. Para ver si te muestro. Aquí está, mira. Si ven aquí dice, estas son las prerrogativas. Dice la primera, en amarillo. La primera y muy clara está a considerar las herejías a aquellos que afirman lo contrario. La segunda señal o signo es cuando se dictaminan los decretos con la fórmula. Si alguien opinara esto o aquello, sea anatema, ¿no? El que niegue que el Papa es infalible, sea anatema. El que niegue que María es madre de Dios, sea anatema, ¿no? El tercero es si están las condenas con sentencias de excomunión, que digan lo contrario, ¿no? El cuarto es si se dice expresa y propiamente que alguna cosa debe ser creída firmemente por los fieles y que debe aceptarse como dogma de fe o como enseñanza definitiva de la Iglesia, ¿no? Entonces esas serían como las prerrogativas para nosotros de a pie, conocer, la Iglesia ha dicho esto, por lo tanto, eso es dogma de fe, o por lo tanto, eso es doctrina definitoria. Tengo que obedecerla sí o sí, tengo que creerla sí o sí, porque tiene todos estos caracteres, ¿ves? O estos caracteres, ¿no? Bien. Ahí te dejo de compartir para seguir acá con la lámina. ¿Me puedes subir la otra lámina? No quiero. Ahora bien, también te quería leer el catecismo, porque lo que yo dije que Cristo hace partícipe, ¿no? No sé si me puedes, voy a compartir nuevamente pantalla para colocarte el catecismo. También pueden leerlo en el Lumen Gentium. En el catecismo a partir del 888, fíjate que todo esto está en el paquete de la tradición. ¿Por qué? Porque esto es la legitimidad y la promesa dada a la Iglesia Maestra para enseñarnos a nosotros. Por lo tanto, los que reciben este carisma es la Iglesia Maestra, que tiene que ser oficial. O sea, ¿por qué es oficial el obispo de Roma en común unión con los demás obispos? ¿Por qué ellos son el magisterio oficial? Porque lo instituyó Cristo de esa manera. A 12 tipos, valga la redundancia, los apóstoles, fueron los instituidos por Cristo. Esa comunión con el Papa o con el sucesor de Pedro, que reside en Roma, ellos son los que reciben este carisma y no el que se separa de ellos. ¿Se entiende? Claro. Que ellos son el transmisor oficial. Los hace oficial porque tienen esta legitimidad y aparte hay que creerles a ellos porque ellos reciben este carisma, no el paralelo. Ese dato es terrible, o sea, buenísimo. Claro. Entonces, dice el numeral, a partir del 888, la misión de enseñar, ¿no? Para que, dice así, para mantener, en el 889, para mantener la Iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a la Iglesia una participación de su propia infalibilidad. ¿Ve?
por la fe, bajo la guía del magisterio vivo de la iglesia. Y aquí te va a citar lo que es la Lumen Gentium y la Dei Verbo, ¿no? Entonces, se dan cuenta, y aquí puedes seguir, te va a citar, lo puedes leer tranquilamente, de cómo se hace la iglesia partícipe de esa infalibilidad. Ahora bien, Hugo, ya dictaminamos lo que es la creencia. Vamos a constatar si esto ocurre, si está en la Biblia, si ha ocurrido en la historia de que se tenga esa concepción. ¿Por qué? Porque el término se utiliza a partir del siglo XII, siglo XIII. Pero la cuestión es, ¿creían los cristianos que cuando la iglesia se pronunciaba de manera oficial era asistida por el Espíritu Santo? Esa es la pregunta. ¿Prometió Cristo la asistencia del Espíritu Santo a la iglesia para enseñarnos y llevarnos a la verdad? Eso es lo que hay que buscar. Si encontramos esto en la historia o en la Biblia, pues estamos constatando de que así es. Sencillo como eso. Dice el apóstol San Juan. Según el apóstol San Juan, hay que creerle a San Juan porque se supone que lo instituyó Cristo, ¿no? El apóstol San Juan, en su capítulo 16, su evangelio, capítulo 16, a partir del verso 12, esto se lee a partir del verso 17. El apóstol San Juan narra un evento que ocurre. ¿Qué evento ocurrió? Que en un momento, cuando Cristo discipulaba a los apóstoles, les dijo: aún tengo muchas cosas que decirles o deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, Cristo le está diciendo a los apóstoles que tiene muchas cosas que decirles, pero que en este momento no la van a entender, no la van a comprender, no la van a poder sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad. Aquí, amigos míos, aquí se evidencia por un evento que narra el apóstol San Juan como testigo de que Jesús promete la asistencia del Espíritu Santo para que la iglesia sea guiada a toda verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta. Esto es tradición. En el mundo cristiano nadie habla por su propia cuenta. Un sacerdote no puede hablar por su propia cuenta en el sentido de la revelación. No. Ni siquiera el Papa tiene el derecho de hablar por su propia cuenta en el sentido de la revelación, de la verdad. Que es todo lo contrario con los hermanos separados. Es correcto. Nadie puede hablar por su propia cuenta. Nadie viene a hablarme. Esto lo dice Pablo. ¿Cómo van a creer si nadie les ha predicado? ¿Cómo van a predicar si nadie los ha enviado? Ni siquiera el Espíritu Santo habla por su propia cuenta. ¿Por qué? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. En otros pasajes que narran este mismo evento, dice Cristo que dejará el Paráclito, el Consolador, que los guiará a toda verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará las cuestiones de mi Padre y mías, ¿no? Algo así más o menos narran en los otros evangelios. Claro. Entonces te das cuenta que se cumple, o sea, estamos evidenciando la realidad que hay detrás y la data que hay detrás de la creencia de la infalibilidad de la Iglesia Católica. Entonces, si el magisterio de la Iglesia Católica es el magisterio, ese transmisor oficial que viene desde Cristo con sucesión apostólica, que lo encontramos y lo evidenciamos en todos los años, en todos los siglos de estos 21 siglos de cristianismo, ellos son los que tienen esta infalibilidad, los que tienen esta legítima asistencia divina por parte del Espíritu Santo, que cada vez que se ha promulgado, cada vez que se ha vociferado una creencia, se ha tenido que creer. Entonces es aquí donde uno se pregunta, ¿asistió el Espíritu Santo y no se equivocó la Iglesia al decir que la Trinidad es lo correcto? ¿Asistió el Espíritu Santo y por lo tanto la Iglesia no se equivocó al decir que la doble voluntad, doble naturaleza, el canon bíblico,
María, Madre de Dios. No se equivocó entonces la iglesia allí porque fue asistida por el Espíritu Santo. Usted está creyendo en la infalibilidad de la iglesia. Claro. ¿Ve? ¿Por qué? Porque eso es lo que reza la infalibilidad de la iglesia. Bueno, si esta relación íntima que hay entre el Espíritu Santo y la iglesia es la prerrogativa de la infalibilidad, la prerrogativa primordial de la infalibilidad, ya lo definimos, ¿no? Es la asistencia del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. ¿Podemos evidenciar esto nosotros en la historia? Ni siquiera hay que... Mira, no hemos salido ni de la Biblia. Cuando ya ocurre un evento donde muestra evidentemente que esto está en la conciencia del magisterio oficial. Y peor aún, para todo el mundo cristiano que no abraza la fe católica, el magisterio de los apóstoles que caminaron con Cristo. Mira qué curioso dice Hechos 15, hermanito. Esto está de tomar un apunte y tomarse un café y luego o tomarse un buen vino, porque esto está hermoso. Mira lo que dice Lucas, o lo que le cuentan a Lucas. Lucas es el autor que pone por escrito Hechos 15, ¿no? Dice Lucas en Hechos 15, 28, que los apóstoles, cuando dictaminaron el pleito de los circuncisionistas versus el bautismo cristiano, ¿no? Fíjate que aquí hay infalibilidad porque obviamente no encontramos en la Biblia cómo se estableció un dogma, etcétera, etcétera, pero el que conoce un poco de historia se va a dar cuenta que era un pleito. Acuérdate las prerrogativas de la infalibilidad o de los dogmas, ¿no? Que es que claro, se condene la postura contraria, ¿no? Entonces, ¿cuál era el pleito? Que los cristianos tenían que circuncidarse sí o sí. Entonces, habían los circuncisionistas y los no circuncisionistas. Ganaron los, por así decirlo, ¿no? Ganaron los no circuncisionistas. ¿Cuál fue la decisión que tomó el magisterio? Que no había que circuncidarse, que solamente había que tomar algunas cosas de lo que decían los judaizantes, algunas cositas, ¿no? Había que respetar, pero eso era modificable, pero el tema cuestión era bautismo versus circuncisión. Entonces, ¿qué tengo que mostrar yo? Esa relación íntima que hay entre el Espíritu Santo y la Iglesia Maestra al momento de definir una enseñanza. Mira lo que dice Hechos 15, 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, ojo, son los apóstoles hablando. Exacto. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros y no imponernos ninguna carga más que estas necesarias, etcétera, 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 etcétera. ¿Te das cuenta que desde el siglo I está la creencia que el magisterio es asistido, está íntimamente vinculado con el Espíritu Santo para el momento de dar una enseñanza? Eso es infalibilidad. Esto es lo que reza la infalibilidad. Ese vínculo que hay. Bueno, encontramos esto en la conciencia de los primeros cristianos, obispos legítimos. La respuesta es sí. Este señor de aquí es Clemente de Roma, obispo de Roma. Clemente le escribe a los corintios en una controversia que hay. Aquí sí me toca, porque no alcancé a colocarlo en una lámina, compartir un libro que se llama Los Padres Apostólicos, siglo I, siglo II. No sé si ya lo tienes allí. ¿Este o no? A ver. Sí. Eso, lo que está en amarillo, eso. En el capítulo 63, Clemente le dice algo a los corintios, más allá del pleito. Aquí no voy a hablar del pleito, aquí no voy a hablar si estaba bien, si estaba mal, no interesa eso. Lo que interesa demostrar es la infalibilidad, que es esa creencia de que el Espíritu Santo acompaña al magisterio oficial, ¿no? Al momento de dar una enseñanza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos volvemos a preguntar, ¿está en la conciencia de Clemente, que no estuvo en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, él no estuvo allí? Él ya es sucesor, ya él no pertenece a la primera generación, ya él es segunda generación.
está en su conciencia de que ellos como obispos, él hablaba en nombre de la iglesia de Roma, ojo, él envía esta carta en nombre de la sede de Roma a los corintios. Así se presenta él en esta carta. En el capítulo 63 dice algo muy impactante para que yo encontré estudiando la infalibilidad. Dice Clemente de Roma, ¿no? Pueden leer el capítulo 63, pero él dice algo muy importante que dice, porque vais a proporcionarnos gran gozo y alegrías si prestáis obediencia a las cosas que os hemos escrito por medio del Espíritu Santo y desgarráis la ira injusta de vuestros celos en conformidad con nuestra súplica que os hemos hecho de paz y armonía en esta carta. Clemente de Roma, o San Clemente para los católicos, cuando le escribe a los corintios, tiene en su conciencia, en una carta de paz, en una carta de corrección, en una carta, no importa el contenido de la carta. Lo que importa es que tiene Clemente en su conciencia, cómo entiende él su posición concerniente a Dios y concerniente a sus ovejas. Él entiende que está haciendo las veces de ministro de Dios y que tiene de su lado al Espíritu Santo como cuerpo magisterial, como maestro. Este vínculo cumple con la prerrogativa primordial de la infalibilidad del Papa de Roma en común unión con los obispos, que vendría siendo la infalibilidad de la Iglesia maestra. Es terriblemente contundente. Exacto, sí. ¿Ve? Hay libros muy buenos, La infalibilidad de la Iglesia de Bernard Sebou. El mismo Apología a la Tradición habla de la infalibilidad. Michael Smau en su Teología Dogmática número 4, volumen 4, La Iglesia, también habla de la infalibilidad. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 888. Lumen Gentium, numeral 25. Hay otro evento en el 411 que tengo por aquí en el Denzinger, pero no lo estoy encontrando ahora, hermano. En el 418, luego lo buscan en el Denzinger. En el 418, la sede de Roma le escribe a los obispos de África y tienen la misma conciencia, tienen el mismo pensar. Le escriben y exhortan a los obispos de África que tomen esas enseñanzas no como si fuera de la sede de romana, sino como que viene de Dios por divina asistencia. Estamos hablando de infalibilidad. Claro. Independientemente que no se usara el término, no importa el término, importa lo que concibe la realidad del término. ¿Ve? Porque si tú me pones a mí a ver, no sé, antes de que se inventara el fútbol, o antes que se denominara fútbol, al balompié, a ese deporte, tú me pones a ver a mí las personas que están jugando, yo digo, mira, están jugando, moviendo la pelota, pateando una pelota, ponle el nombre que tú quieras, pero está la concepción de que ese deporte tiene un mecanismo, tiene una realidad. Entonces, el término que se le acuña es la infalibilidad. El término que se le acuña a ese deporte es fútbol. No sé si me hago entender. Otro ejemplo. Ducharse, bañarse. Bañarse consigue una realidad, que es limpiarse el cuerpo, bien sea con agua, con alguna espuma, alguna cosa, ¿no? Bueno, en algún punto de la historia se le colocó bañarse, ducharse, ¿no? ¿Ve? Entonces, pero concibe una realidad. Ahí está la cuestión. Entonces, vemos sin duda alguna que tanto en la Biblia y en la historia podemos constatar de que la Iglesia ha tenido esta conciencia de que es infalible, o sea, de que es asistida por el Espíritu Santo para no errar al momento de transmitir la enseñanza propia de la revelación, ¿no? No sé si me muestra quito esta para ver si tengo otra diapositiva. No sé si tengo otra diapositiva. No, y aquí tengo la que es la Lumen Gentium y cómo lo explica. Ahí terminan las diapositivas. Podría seguir mostrando cosas que siempre
el mismo Ignacio de Antioquía habla de que cuando el obispo habla, está hablando en la persona de Cristo, o sea, siempre está, ellos hacen en persona Christi, hacen las cosas, ¿no? Hacen como embajadores de Cristo, como dice Pablo. Y bueno, hasta aquí tengo esa diapositiva. Tengo mucha data sobre esto, pero mostrarla así, pues, se iría largo, ¿no? Claro, no, pero yo súper claro. De hecho, estaba buscando, mientras estabas hablando, estaba buscando un texto que leí hace bastante tiempo atrás, de Santo Tomás de Aquino, que yo la primera vez que lo leí me hizo mucho ruido. Yo creo que recién me había convertido al catolicismo, o llevaba muy poco tiempo que me había convertido. Y recuerdo que estaba discutiendo, estaba conversando con un muy buen amigo que tengo, que él es protestante todavía, y estamos conversando de varias cosas. Y una de las cosas que yo hablaba con él era, por ejemplo, el tema de los dogmas, etc. Y de la sujeción a la que él me achaca que no podemos hacer nada si el Papa no lo autoriza. Ese era como el argumento. De que no había como una especie de autocrítica, ¿cierto? De que no había como un libre pensar. De que todo se basaba como en una sujeción y en que había que creer que el Papa era infalible. Ese era el punto. Y a mí me hizo ruido ese comentario y me acordé de ese pasaje de Santo Tomás en el que me había hecho ruido. Y yo le dije, ¿sabes qué? Hay un texto de Santo Tomás de Aquino que tiene que ver con el tema de la Virgen María. Porque él estaba pensando el tema de si era inmaculada desde la concepción, que eso es un tema que hay mucho debate y etcétera. Entonces me decía, viste, si ni siquiera Santo Tomás de Aquino estaba como muy, muy claro y como que no hay como un acuerdo dentro de la iglesia, etcétera. Entonces, ustedes que tanto nombran a Santo Tomás, ni siquiera él estaba como claro en eso, como que iba divagando entre si era inmaculado o no, etcétera, etcétera. Pero esa es otra discusión. El punto es que cuando yo leí el texto de Santo Tomás de Aquino, hubo una parte, ahora la encontré, en el que dice más o menos así, voy a leerlo un poco, dice, la costumbre de la iglesia constituye una autoridad de gran peso y se la debe seguir siempre y en todo, porque hasta la enseñanza misma de los grandes doctores de la iglesia recibe de ella, de la iglesia, su peso de autoridad, y por esa razón hemos de atenernos más a la autoridad de la iglesia que a la de San Agustín, o de San Jerónimo, o de cualquier otro doctor. Santo Tomás de Aquino. Claro, es que esto lo vas a ver en la historia. El mismo San Agustín dice que él cree en los evangelios por la iglesia, porque la iglesia le dice que cree en los evangelios. Yo creo en la Biblia, en la palabra de Dios por la iglesia, porque es la que me la transmite. No creyera en la Biblia si no es por la iglesia, algo así dice San Agustín. Todo. Es que ahí radica el detalle. O sea, yo siempre, es que colócate en escenario, tú solamente tienes que mirar hacia atrás y ubicarte. O sea, tú para ser enseñado o recibir la enseñanza, ¿a dónde vas? ¿Vas a quitarle los libros a los cristianos y vas a interpretar tú los libros de los cristianos? Y decir tú, no, lo que quieren decir estos libros es esto y no lo que dicen los cristianos que dicen. ¿Me hago entender? Haz de cuenta que tú y yo somos paganos en el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, en el siglo que tú quieras, antes de que de alguna otra manera aparezca el protestantismo, por así decirlo. Y tú no tienes más que ir sino acudir a los cristianos. Le pasó a San Agustín. San Agustín era pagano. San Agustín, entonces él se convierte al cristianismo y él tiene que decir, bueno, primero, ¿por qué creo en estos libros? ¿Por qué? Porque le creo a la iglesia. Por eso le creo a estos libros. Porque es la iglesia que me dice que cree en estos libros. Entonces, de hecho, él mismo dice que cuando Roma habla, fin de todo, o sea, se acabó la discusión, ¿no? Exacto, de acuerdo. Sí, de hecho,
cuando yo le nombré este texto, cuando se lo leí, yo le dije que me había removido tanto la conciencia lo que había leído, y lo que conversaba yo decía es que no es que seamos ciegos tampoco, o sea, no es que estemos sujetos en el sentido de que si lo dice él se acaba el mundo, sino que es más allá de eso, hay algo que lo sustenta, hay algo que está detrás de eso, ¿cierto? Y por eso se hace una diferencia cuando habla ex cátedra y cuando no. Hay una diferenciación, Claro. ¿cierto? Que es lo que yo te comentaba al principio. Y que fue una de las cosas que yo me cuestioné cuando estaba en el protestantismo aún, y estaba empezando a meditar sobre si estaba bien donde estaba en ese momento o si estaba equivocado. Y una de las cosas que me hizo meditar fue, ok, voy a suponer que la iglesia en la que estoy no es la correcta. Voy a suponer eso. Pero ¿cuál es la correcta entonces? ¿A dónde tengo que llegar? Ok, voy a suponer que no es la pentecostal, que quizás tendría que ir con los luteranos. Por darte un ejemplo, ¿ok? Y yo dije, ok, pero ¿cómo sé yo que estoy ahí en lo correcto? O sea, ¿cómo sé yo que esa es la iglesia a la que debo llegar? Entonces alguien me puede dar muchos argumentos. ¿Y ¿sabes lo que empecé a hacer? Empecé a hacer como una regresión. Empecé a hacer como un trabajo no bíblico, sino que como un trabajo histórico. Y me empecé a ir hacia atrás y hice un ejercicio, algo que tú dijiste ahora, que me hizo eco, que me hizo ruido, es que si yo me posicionara en el siglo 1, 2, 3, 4, 5, la pregunta sería la misma. ¿A dónde tengo que ir? ¿Con quién tengo que ir? ¿Y por qué estoy llegando ahí? ¿Y qué es lo que sustenta el hecho de que yo llegue ahí puntualmente? ¿Y cómo sé que es lo correcto? Y al final, regresión, 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 y llegué a Jesucristo. Claro. Llegué a Jesucristo y a los apóstoles. No, es eso que no, es todo. O sea, es que creo que lo describiste fenomenal, porque no tienes como de otra. O sea, si tú ves, porque tú dicen mucho, los padres de la iglesia, ¿cuál iglesia? ¿No? Porque hay una distinción que hacían los mismos padres, que era la iglesia maestra. ¿Qué ha dicho la iglesia? Refiriéndose al cuerpo de maestro. No a la iglesia, porque el término iglesia también es otro tema que hay que desmenuzar, sí. ¿No? Pero como yo decía al principio, existe dentro de la iglesia como especies de segmentos, que son maestros y alumnos. Muchos de estos alumnos, incluso los maestros por separado, es un maestro, pero cuando de manera oficial tiene que enseñar en comunión, en conjunto. Exacto. Exacto. Por separado solo no es la iglesia ni el maestro solo de la iglesia. Hasta el mismo Papa tiene un cuerpo de obispos que están en común unión con él. No sé si me voy a entender. Entonces, exacto, sí. Esa iglesia, esa distinción dentro de la iglesia, como la que es la iglesia maestra, el cuerpo de maestros, era siempre a lo que se sujetaban muchos santos, muchos grandes eruditos dentro de la fe católica en la historia. Llámese San Agustín, llámese Santo Tomás, llámese San Irineo. ¿Ves? Ellos siempre se sujetaron a la iglesia y respetaron eso, ¿no? Y siempre, como dice Santo Tomás, por muy erudito que tiene, hay que escuchar qué ha definido la iglesia, porque es ella la que se le ha dado la promesa. La promesa no la tiene San Agustín, la promesa no la tiene San Irineo, la promesa no la tiene San Clemente, la promesa no la tiene Santo Tomás de Aquino, no, la promesa la tiene la iglesia maestra, que es conformada por el sucesor de Pedro, en el sentido del primado, ese primero, y los obispos en común unión con él, ¿no? Entonces Cristo ha establecido esto. Cristo estableció que fuera Pedro el que cuidara a los demás hermanos, el que confirmara a los hermanos en la fe, en Lucas 22. Y los demás hermanos son tanto los otros apóstoles como el pueblo fiel a los apóstoles, que es que escucha a los apóstoles y escucha a Cristo. Y escuchar a Cristo, escucha a Dios Padre. Si tú rechazas esto, rompes con la tradición. Si tú te desvinculas
de la comunión con el legítimo maestro, que es el magisterio, tú rompes con la tradición porque ya no se cumple ese evento de la tradición con el legítimo maestro. Rompes con la tradición porque ya, ¿quién te va a transmitir las verdaderas enseñanzas? Si rompiste, ¿ve? Hiciste una ruptura con el transmisor oficial. Exacto. Que esa es una de las cosas, por ejemplo, que yo pensaba también con el tema de los pastores, que es algo que yo me cuestionaba, que, bueno, que tiene que ver con el tema de la sucesión apostólica, etcétera. Claro. Pero al final, de una u otra forma, la tradición, la sucesión apostólica, etcétera, etcétera, están ligadas. Es un engranaje. Intrínsecamente ligada. Y ahí yo pensaba, ok, mi pastor, ¿de dónde salió? Y esas cosas yo no las meditaba antes. Y cuando me puse a meditar, fue duro. Para serte muy honesto, fue duro, porque me cuestioné muchas cosas. Nunca me cuestioné la fe, claro. pero sí me hizo cuestionarme lo que estaba haciendo y cómo estaba viviendo la fe. La Santa Eucaristía, por ejemplo, estaba pensando y todas esas cosas. Entonces, cuando empecé a analizar ese tipo de cosas, sobre hacer esa regresión temporal hacia atrás, me di cuenta que la Iglesia Católica era la única que te podía demostrar bíblicamente e históricamente, ¿cierto?, esa tradición, que no tiene que ver exclusivamente con tiempo, sino que tiene que ver con lo que tú dijiste, que un transmisor, un mensaje, un receptor, etc. Así que yo te agradezco muchísimo tu tiempo, ya no te quito más tiempo, estás en tu casa, tienes que descansar, yo igual, mi señora ya debe estar por llegar, así que te doy las gracias, Hugo, nuevamente te doy las gracias por aceptar la invitación, te doy las gracias por tu tiempo, te doy las gracias por esta clase, te pido disculpas por no interactuar mucho porque, para serte honesto, yo en esto también me transformé en un alumno. Así que intenté interactuar lo menos posible porque necesitaba que te puedas explayar con calma, ¿cierto?, con más detención. Así que te doy las gracias, que Dios te bendiga muchísimo en tu trabajo, en tu canal. Ojalá que mucha gente te siga viendo, te siga. Y muchas gracias por este trabajo, por la evangelización. A ti, hermano, a ti, gracias por invitarme, el honor es mío, somos todos alumnos. Yo estudio esto porque primero me gusta y lo que encuentro y lo que afirmo de alguna otra manera lo transmito, ¿no? Entonces, hay un pasaje de Ezequiel 3:17 y de Santiago 5:16 y hasta el 20 y algo, al positivo y al negativo. Ezequiel dice, si el impío comete algo, ¿no?, y muere, pero tú, conociendo la verdad, no le dijiste, cobraré su sangre, te cobraré a ti por no haberle dicho, ¿no? Ese sería el negativo. Al positivo, Santiago dice, aquel que sea capaz de hacer volver a un hermano al camino correcto, ¿no?, estará salvando un alma y cubriendo multitud de pecados. Entonces, eso a mí me impactó mucho porque te obliga, me siento obligado a hablar. O sea, me siento obligado, no sé cómo explicarlo, pero me siento obligado a hablar. O sea, si alguien me pregunta, a veces no quiero, pero es más, me pasa incluso con personas que conozco, me hacen una pregunta, yo, mira, no quiero hablar contigo, pero ya que me hiciste la pregunta, estoy obligado, porque Dios me obliga. Y trato, ¿no?, a la medida que puedo, siempre manteniéndome dentro de los límites y los parámetros que plantea la Iglesia, ¿no? Pero bueno, no, gracias a ti, un enorme agradecimiento. Espero que no sea la primera vez, espero que quedemos en contacto y estamos, pues, siempre a la orden y disponibles, hermano. Gracias y bendiciones. Ya, que estén muy bien. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Hasta luego, Dios los bendiga muchísimo. Chao. ¿Cuál es tu historia? ¿Que puedes dar la vista a un ciego? He venido a este mundo a dar la vista a aquellos que no pueden ver.